Buenos días con todos, somos mi compañera Norma Salahuilca y mi persona, Liz Natalia Sierra Castillo. El día de hoy vamos a hablarles de un tema que nos concierne profundamente como sociedad, la violencia contra niños, niñas y adolescentes en el Perú. ¿Es un problema grave? Claro que sí, pero también es un problema que podemos y debemos de solucionar. Nuestra presentación, titulada La violencia contra niños, niñas y adolescentes en el Perú, un desafío urgente, busca destacar la apremiante necesidad de abordar esta problemática. Y es que, como veremos a lo largo de nuestra presentación, esta violencia afecta a miles de niños y jóvenes de nuestro país, dejando secuelas que marcan sus vidas y limitan su desarrollo pleno. Para comprender este desafío, analizaremos el problema desde tres perspectivas claras. Primero, examinaremos el panorama actual, revelando datos, cifras que exponen la cruda realidad. Luego, identificaremos los factores de riesgo, las causas subyacentes que contribuyen a perpetuar esta violencia. Y finalmente, evaluaremos los desafíos que enfrentan el sistema de protección en el Perú, buscando identificar qué podemos hacer para fortalecerlo. Comencemos. Entonces, con el panorama actual, le doy la palabra a mi compañera Norma. Muchas gracias, compañera. Como bien ha introducido, la violencia contra niños y niñas y adolescentes es un problema profundamente extendido en el Perú, pero antes de continuar, definamos qué entendemos exactamente por la violencia. La violencia contra niñez y adolescencia abarca cualquier forma de maltrato, ya sea físico, psicológico, sexual o negligencia, que cause daño o sufrimiento en su desarrollo. Las cifras que les presentaré a continuación son lamentablemente alarmantes. Según la encuesta nacional de relaciones sociales, más del 80% de niños y niñas y adolescentes en el Perú han sido víctimas de la violencia física, psicológica en sus hogares y en la escuela. Y aún más preocupante, más del 45% de adolescentes han experimentado violencia sexual. Esta violencia se manifiesta de múltiples formas: golpes, insultos, humillaciones. Grupos vulnerables. Es crucial reconocer que hay grupos que enfrentan un riesgo aún mayor, grupos especialmente vulnerables, los niños, que viven en zonas rurales. Tendencia. La realidad es que la violencia contra la niñez y adolescencia en el país es una experiencia cotidiana y, lo que es más grave, se considera algo normal e inclusive necesario en la crianza. Transición. Ante este panorama desolador surge una pregunta: ¿por qué ocurre esta violencia? ¿Cuáles son las causas que alimentan? Para responder a esta, le cedo a mi compañera Liz, que nos explicará los factores de riesgo. Como hemos visto, la violencia es un problema muy complejo, con múltiples aristas y causas interrelacionadas. No se trata de buscar culpables, sino de comprender a fondo qué factores aumentan el riesgo de que esto ocurra. Factores individuales. A nivel individual existen factores de riesgo inherentes al propio niño o niña, la edad siendo los más pequeños los más vulnerables. El género, ya que las niñas sufren con mayor frecuencia la violencia sexual o la presencia de alguna discapacidad. Asimismo, existen factores de riesgo en el agresor, un historial de violencia, el consumo de alcohol o drogas, o problemas de salud mental no atendidos. Factores familiares. En el ámbito familiar encontramos familias que enfrentan conflictos constantes, violencia intrafamiliar normalizada, negligencia de cuidado, pobreza extrema, estrés económico abrumador. También incluye normas culturales que avalan o justifican la violencia como una forma de disciplina. Factores comunitarios y sociales. A nivel comunitario y social, la desigualdad que limita oportunidades o la falta de acceso de servicios básicos esenciales como la educación, la salud o la presencia de violencia en la comunidad a través de la delincuencia y las pandillas, y la alarmante debilidad de las instituciones que deberían de velar por la protección de nuestros niños y adolescentes. Es fundamental comprender que más del 80% de niños y adolescentes han sido víctimas de violencia en nuestro país. Esta estadística impactante refuerza una idea muy peligrosa: la normalización de la violencia. Todos estos factores crean un entorno donde la violencia se invisibilizó, se acepta como algo común y se perpetúa de generación en generación. Pero ¿qué está haciendo el Perú para que sus niños y niñas sean protegidos? A continuación, mi compañera nos hablará sobre los desafíos que enfrenta nuestro sistema de protección. Muchas gracias, compañera Liz. En el Perú contamos con un sistema de protección a la niñez conformado por instituciones de MUNES, la Defensoría del Niño y Adolescente, TES, Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables y el Poder Judicial, entre otros. Desafíos. Sin embargo, este sistema enfrenta desafíos que limitan su efectividad, la persistencia, la falta de presupuestos, la escasez de personal capacitado, las dificultades para coordinar acciones entre otras las diferentes instituciones, la falta de acceso a servicios en zonas rurales o remotas, el estigma social que impide denunciar los casos de violencia.
Además, los procesos judiciales suelen ser excesivamente lentos, lamentablemente no siempre priorizan la prevención llamada a la acción. Sin embargo, no todo está perdido, todos y cada uno de nosotros podemos marcar la diferencia para comprender mejor la problemática, sensibilizarnos para empatizar con las víctimas, denunciar los casos de violencia que presenciamos, apoyar a las organizaciones que trabajan incansablemente por la niñez y exigir a nuestras autoridades que cumplan con su deber de proteger a nuestros niños. Finalizamos esta presentación con una frase que nos invita a reflexionar y nos da esperanza. Toda violencia se puede prevenir, depende de nosotros como sociedad construir un Perú donde todos los niños y niñas y adolescentes puedan crecer libremente de violencia con dignidad y con una oportunidad de desarrollar todo su potencial. Muchas gracias.